Un barril contiene una capa de aceite con densidad de 600 kilogramos por metro cúbico y una altura de 0,120 metros por 0,3 metros de agua. ¿Qué presión manométrica hay en el fondo del barril? Según los datos, entonces estos son los 0,120 metros de aceite. Estos vienen a ser los 30 centímetros de agua. Y el aceite entonces tiene una densidad de 600 kilogramos por metro cúbico. Acá hay agua, así que hay que acordarse de que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces nos preguntan por la presión manométrica que hay en el fondo. ¿Cuál es la presión manométrica? Es la presión que se debe solamente al fluido, ya no la presión externa, no la presión atmosférica, por ejemplo. Entonces vamos a analizar esto por partes. Si analizamos este punto del aceite, nos vamos a dar cuenta que no tiene presión externa porque está cerrado, ¿cierto? No hay presión atmosférica acá. Y entonces la única contribución a ese punto va a ser la contribución del aceite. Que en este caso entonces serían los 600 kilogramos por metro cúbico. La gravedad la tomamos por 10. Y entonces la profundidad desde el punto más alto donde está el aceite hasta el punto más bajo sería el 0,120. Y esto les dio el 720, ¿no? Y entonces la presión que se debe al aceite son los 720 pascal. Ahora tomemos el agua. Si el agua está en este punto, va a sentir una presión desde arriba que se debe al aceite. Entonces vamos a los datos del agua. La presión en el fondo, aquí a la altura o a esa profundidad H del agua, va a ser la presión externa más la contribución del agua. Pero ¿cuál es la presión externa entonces? Esta presión que está acá era a la que se debe por el aceite. Aquí arriba está el aceite entonces. Y ya sabemos cuál es la contribución del aceite. Que en el fondo era la densidad del aceite, la gravedad y la profundidad del aceite. Esto nos daba 720 pascal. Y entonces hay que agregarle la contribución del agua a la profundidad que nos están pidiendo. Y si reemplazamos nos va a quedar los 720 pascal, que ya era la contribución del aceite, más entonces lo que tiene que ver con el agua, que son los 1000 kilogramos por metro cúbico, la aceleración de gravedad, que es 10, y la profundidad del... era agua, no era aceite. Y la profundidad del agua, que son los 30 centímetros, ¿cierto? Los 0,3 metros. Y eso es 3000, ¿no? Sí. Y por lo tanto, la presión manométrica aquí en el fondo del barril, aquí fue donde calculamos la presión, va a ser la presión del aceite más la presión del agua. Y todo esto son los 3720 pascal.